Muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Rivas, de la clase de Estadística Inferencial. Este video es para explicar las tablas de contingencia. Muy bien, entonces empiezo. En este momento, entonces, el contenido de este trabajo sobre las tablas de contingencia, qué son, para qué se usan, cómo se construyen, cómo se elaboran, los pasos a seguir. Un ejemplo práctico de uso de la tabla de contingencia y pues las conclusiones. Las tablas de contingencia son herramientas fundamentales en el análisis estadístico que nos permite representar la relación entre variables categóricas. Estas tablas permiten organizar datos de manera clara y estructurada, facilitando la identificación de patrones y relaciones en diferentes contextos. Estas tablas son ampliamente aplicadas en disciplinas como las ciencias sociales, la epidemiología, el marketing y la investigación académica. ¿Qué son las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia, también conocidas como tablas cruzadas, son una herramienta estadística utilizada para resumir y analizar la relación entre dos o más variables categóricas. Estas tablas muestran la frecuencia con la que ocurren combinaciones de categorías de las variables seleccionadas. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Estas se usan para análisis de relaciones, determinar si existe o no una asociación o independencia entre dos variables categóricas. También se usan para resúmenes de datos, representar de manera clara las frecuencias absolutas y relativas para una fácil interpretación. También se usan para pruebas estadísticas que pueden servir como base para realizar pruebas como la chi cuadrado para medir independencia entre variables. Las aplicaciones prácticas también que se usan en disciplinas como la sociología, la epidemiología y el marketing. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Seleccionar las variables, identificar las dos variables categóricas a relacionar. Para definir categorías que sirven para enumerar todas las categorías posibles para cada variable. También para diseñar la tabla, colocar las categorías de una variable en las filas y las de la otra en las columnas. Registrar frecuencias, contar cuántas observaciones corresponden a cada combinación de categorías y anotar estos valores en las celdas. Agregar los totales para calcular los totales por filas, columnas y el total general. También incluir porcentajes, representar los valores como proporciones o porcentajes para facilitar el análisis. Este es el ejemplo práctico de uso de una tabla de contingencia. En un hospital desea investigar si existe una relación entre el hábito de fumar y el diagnóstico de una enfermedad pulmonar. Se recopilan datos de 200 pacientes clasificándolos según si fuman o no y si han sido diagnosticados con una enfermedad pulmonar, también sí o no. Los datos recopilados serían así: pacientes que fuman y tienen la enfermedad, 50. Pacientes que fuman y no tienen la enfermedad, 30. Pacientes que no fuman y tienen la enfermedad, 40. Pacientes que no fuman y no tienen la enfermedad, 80. Esta sería la tabla de contingencia, como les explicaba anteriormente. Entonces, está dividido en los pacientes que tienen el hábito de fumar, si fuman o no fuman, si tienen o no la enfermedad y pues su total. En este caso, las personas que fuman son 50,
no tienen la enfermedad 30, que da un total 80. La otra sería no fuma, que sí tienen la enfermedad 40, que no tienen la enfermedad 80, para un total de 120. En este caso, para los que sí tienen la enfermedad, los totales entonces serían en total 90, no tienen la enfermedad en total 110 y el total 200. Estos cálculos adicionales serían los porcentajes de los fumadores con la enfermedad. En este caso entonces se tomarían los 50 que están aquí arriba de fuma, 50, más los 80 que sería el total, dividido a los 80 que están en el total, por 100, que nos da un total de 62.5% del porcentaje. El siguiente sería porcentaje de no fumadores con la enfermedad, que sería 40 dividido los 120 por 100, que nos da un total de 33.33%. Y la distribución general de la enfermedad, que sería 90 dividido en 200, que estos valores serían el total de los que sí tienen la enfermedad y el total general, que serían los 200, por 100, que nos da un igual de 45% de los pacientes que tienen la enfermedad. Muy bien, en este caso entonces la interpretación de estos resultados entre los fumadores es de un 62.5% que presentan la enfermedad, mientras que solo el 33.33% de los no fumadores la tienen. Esto sugiere una posible asociación entre el hábito de fumar y la enfermedad pulmonar. El hospital en este caso podría utilizar estos datos para diseñar campañas de concientización sobre los riesgos del tabaquismo. Un análisis estadístico más avanzado, como con la prueba de Chi cuadrado, podría confirmar si esta asociación es estadísticamente significativa y así poder concientizar más a los pacientes y dar como una información como más certera de lo que está pasando en este momento con el tema del tabaquismo y pues con la enfermedad pulmonar. Por último, presento las referencias del trabajo y pues me despido. Agradezco mucho su atención y que tengan una feliz noche.